Hasta ahora están todos admitidos, hay algunos en espera, ahí estoy admitiendo, pero si querés, no, podemos arrancar, así no demoramos, porque ya demoré yo en el ingreso, así que tenemos, ¿para qué voy a Bueno, silenciar? Así, tranquila, dame un segundo. Silenciar, después están todos pueden desactivar silencio y preguntar cuando quieran, pero mientras estés disertando, vamos a silenciar. Listo. Están todos silenciados, no, podés iniciar. bueno, yo preparé esta exposición como para que no se nos queden muchos temas sin tocar, así que bueno, por ahí si está media desordenada, sepan disculparme, con el tiempo andamos como medios complicados en realidad. Bueno, esto se trata justamente de hablar un poquito de lo que es la situación actual del COVID y bueno, charlar también de lo que es el caso sospechoso, de los últimos avances que tenemos. Es como un pantallazo muy general. Si después quieren profundizar en algún tema específico, lo podemos preparar para otro día. Bueno, esto que ven acá es el famoso pico y la famosa curva, que lo que se ha intentado desde allá, desde marzo, que es cuando arrancamos con la cuarentena, es justamente de aplanar esta curva. El pico hace referencia al mayor número de casos que se pueden tener en una localidad, y justamente sabemos que es inevitable que toda la gente... Oh, se ha cortado. A ver, Noé, ¿vos nos escuchás? Noé. 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 Uy, ¿qué le ha pasado? Tenemos un problema con los disertantes últimamente. A ver. Noé, ¿estás ahí? No, se desconectó. Bueno, a ver, me voy a comunicar con ella. Aguárdenme unos segundos. Ya. 2:30. Ocho. 9. Ahí la tenemos de regreso. A ver si la vemos. Qué complicado que estamos hoy, por Dios. Acá estamos de vuelta. No pasa nada. Ahí vamos. Hay que experimentar con otros medios de comunicación. Estamos como muy casados con Zoom y... Qué serio que está el doctor Vesco, por Dios. Está muy callado, ¿no? Ya lo vamos a hacer hablar. Mirá que no lo tengo silenciado. Bueno, entonces decíamos que durante el primer tiempo, que fue el de la cuarentena más estricta, ¿qué fue lo que hicimos en los centros de salud? Principalmente capacitar al personal sobre lo que era el uso correcto del EPP, que fue todo un desafío, porque esto era algo totalmente nuevo, y eso que nosotros ya traíamos la experiencia de otros países que habían tenido una emergencia sanitaria importante, como había sido China, Estados Unidos y algunos países de Europa, pero lo mismo nos costó y nos sigue costando muchísimo, es una capacitación continua de todo el personal. Bueno, también sirvió para que todos los hospitales pudieran adquirir los recursos que se necesitaban, como eran, por ejemplo, poder ampliar el número de respiradores y el número de camas para los pacientes que requirieran
internación, y bueno, obviamente que esta cuarentena se viene extendiendo mucho y lamentablemente se espera que se siga de esta manera hasta que pueda aparecer la vacuna o hasta que todos tengamos inmunidad. Bueno, con respecto a lo que son los números de casos anunciados por días en la Argentina, acá ven, esta es las fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, que se actualiza una vez por semana. La última actualización fue el 18 de agosto, y ustedes ven cómo, digamos, cada 4 días se va registrando y se ve cómo van aumentando el número de casos. Desde marzo, que fue que aparecieron los primeros y que fueron todos casos importados, o sea, de gente que venía de otros países a la Argentina, y ya después se comienza a partir de mayo con lo que es circulación comunitaria en gran parte del país. Noé, disculpa, pero no sé qué sucede, que no puedo silenciar. Tengo al doctor Vesco, no lo puedo silenciar, y es el que se escucha de fondo. No sé qué está pasando, ya le avisé, pero sé que es molesto para vos. A ver si el doctor me escucha desde acá. No me escucha, debe estar atendiendo. Bueno, no sé no hay qué. problema. No lo puedo silenciar. Bueno, sí, continúa, perdona. Bueno, como vemos en el mapa, ya todas las provincias en Argentina tienen casos, y las que ustedes ven con circulitos de color rojo son las que están más comprometidas. Acá al lado, en estas columnas, ven, bueno, que la provincia más importante desde que empezó todo esto es Buenos Aires y Capital Federal. En segundo lugar está Jujuy, que Jujuy ha estado muy complicado justamente por el número de contagios masivos que se han producido, y bueno, se saturaron los sistemas sanitarios y es la crisis que se está viviendo. Le sigue Córdoba, después el Chaco, Río Negro y todas las provincias que ven a continuación. Casos confirmados en la Argentina, más de 300.000 casos, más de 320.000 casos y 6.500 muertes, esto hasta el día de ayer. Y si ustedes ven este grafiquito, fíjense, o sea, las columnas en lo alto lo que muestran son los grupos etarios que mayormente se infectan y que son las personas jóvenes, entre los 20 y los 50 años, y esto está totalmente relacionado a la vida social de la gente joven. Sabemos que lo que estaba habilitado hasta hace poco tiempo eran las reuniones familiares, y que tenían características, digamos, estas reuniones. Nosotros los brotes que hemos podido detectar no han sido entre familias, sino que han sido entre reuniones sociales y bastante extensas. Las fiestas clandestinas, las reuniones entre amigos, o sea, las mateadas, han sido las que han llevado a los principales brotes en toda la región. El doctor Darío Quinodó, con la doctora Soledad Frola y yo, por estar afectados, por ser empleados de la provincia, estamos afectados al COE regional. Entonces no estamos trabajando tanto en Villa María, sino más en lo que es toda la región, que es lo que se ha venido comprometiendo, digamos, en el último mes y medio. Por supuesto que también la doctora Ortega, que es infectóloga de la Municipalidad de Villa María, y la doctora Ximena Lázara, que es la otra infectóloga, están en la mesa de epidemiología de la Municipalidad de Villa María, intentando contener, digamos, los casos que surgen en la ciudad. Con respecto a lo que es la provincia de Córdoba, esto también es una información bastante actualizada, lo puse esta mañana, ese cartel, esa captura. 5.258 casos. Ustedes fíjense en donde dice test realizados, han sido más de 164.000 test en la provincia. Y si ustedes ven acá, esta imagen que está al costado, habla de los países o las localidades que más testean en todo el mundo. Rusia está a la cabeza, que es la que más test ha realizado, y sigue bajando, y fíjense en la provincia de Córdoba y la ciudad de Córdoba, que está muy bien posicionada en cuanto al número de test según la población que tiene. Bueno, en Córdoba tenemos 173 personas que están hospitalizadas, y de esas, 47 han requerido unidad de cuidados críticos. Esta es la provincia de Córdoba. Ustedes fíjense en que acá está todo lo que es el conglomerado de la ciudad de Córdoba,
y esta es toda la ruta 9 que va a unir desde Córdoba hasta Roca, acá en el límite con Santa Fe. Lo primero que pasó antes de todo este brote fue Marcos Juárez. Nosotros tuvimos que ir a Marcos Juárez cuando fue todo el brote, y fue principalmente lo que determinamos, que después fue lo que se repitió en todo el resto de las localidades, que es el gran movimiento social, porque incluso funcionaban boliches clandestinos, o sea, cosas, digamos, que dieron lugar a que se infectara mucha gente joven, por suerte, en muy poco tiempo. Después le siguió el brote de lo que es Tercero Arriba, que es lo que está acá, con la ciudad de Oliva, que fue un brote bastante complicado. La ciudad de Oliva tiene muchos geriátricos, son algo de 13 geriátricos, y sabemos, ya lo vamos a hablar también un poquito más abajo, que las personas mayores de 60 años son un grupo importante de riesgo en esto. Tienen riesgo de evolución grave y tienen riesgo de muerte por COVID, no así la gente joven. Entonces se convirtió en la ciudad de Oliva en una situación bastante particular. Luego le sucedió Oncativo, James Craig, Tío Pugio, y Villa María seguía, digamos, como sin enterarse, digamos, de todo esto. Luego de todo esto continuó el brote más en lo que es el sureste de la provincia, con Inriville, Montebuey, Los Surgentes, Corral de Bustos, ¿sí? Todas diferentes localidades que hasta ese momento habían sido zonas blancas. Si nosotros vemos este mapa, acá en la flecha amarilla, está señalando lo que es la ciudad de Villa María, y ustedes fíjense en la cantidad de ruta y la cantidad de comunicaciones que hay entre las diferentes localidades. Entonces, por un lado, podemos decir que hemos tenido mucha suerte, entre comillas, porque no nos pasó lo de todas estas localidades que yo les mencioné, que fue ese número masivo de contagios. Por supuesto que a partir de todos los brotes en las localidades que les mencioné anteriormente, comenzaron a aparecer contactos estrechos en la ciudad de Villa María, que estaban totalmente relacionadas con estos casos, ¿no? Principalmente Oliva y Marcos Juárez, digamos, que fueron dos brotes ahí bastante importantes. Entonces, desde el COE Villa María y de la mesa de epidemiología que depende de la municipalidad, ¿qué es lo que se empezó a hacer? A detectar todos esos contactos estrechos de estos casos positivos de las otras localidades y aislar esos contactos estrechos, e hisoparlos. A los positivos se aislaban sus contactos y los contactos de sus contactos hasta que tuviera el resultado. Ese es el trabajo que viene haciéndose en lo que es Villa María. Vuelvo acá y ustedes ven este cartelito que dice Villa María. Hasta ahora tenemos 125 casos. En el día de ayer diagnosticados 14. De ellos hay 61 casos que son activos, o sea que están en aislamiento y que todavía no tienen el alta, o sea, podemos decir que todavía tienen una infección de tipo activa, y hay 265 personas en aislamiento. Esto está actualizado hasta ayer a las 7 de la tarde. Por supuesto que no están incluidos acá todos los casos nuevos que llegaron anoche y los que han seguido llegando esta mañana. Ustedes por ahí pueden llegar a ver que lo que informa el número de casos del reporte de la municipalidad, de la provincia y de la nación no coinciden muchas veces, y esto tiene que ver por la demora. Nosotros acá en la mesa de epidemiología, que funciona en el Leonardo Fabio, cerramos el conteo a las 6 de la tarde. A esa hora pasamos la información al Ministerio de Salud de Córdoba. Cuando desde la municipalidad se da el informe, que suele ser a las 8 de la tarde, se informa, digamos, hasta ese día a las 6 que cortó. Y todos los positivos que en general empiezan a informarse a partir de las 7, 7:30 de la tarde, pasan para el informe del otro día. A veces ese puede ser, digamos, como una irregularidad que se note en cuanto a lo que es el informe de los resultados positivos. Todo lo que tenga que ver con esta infección es un concepto totalmente dinámico, digamos, y que puede variar de un día para el otro, incluso en el mismo día. Lo que es la definición del caso sospechoso ha cambiado muchísimas veces. El último cambio fue el 1 de agosto, y podemos hablar en este momento de solamente 3 criterios, ¿sí? Dada digamos, la situación nacional y de todas las provincias, porque antes habían provincias en las cuales habían casos, entonces se usaba un criterio,
otras provincias que seguían siendo blancas, entonces el criterio era diferente. Ahora, como hay casos en todo el país, los criterios han disminuido en cuanto al número. En cuanto al criterio 1, decimos que es caso sospechoso toda persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas, y que son la temperatura de 37,5 o más, y que se acompañe por tos o dinofagia, dificultad respiratoria, pérdida repentina del gusto o del olfato, que esto suele ser algo muy precoz. En el COVID, muy precoz, incluso antes del malestar y de la fiebre, las personas refieren que no sentían, por ejemplo, el gusto de la comida, o el perfume, que se ponían perfume y que no podían sentir el aroma. Se sumó hace poquito el dolor de cabeza, la diarrea y los vómitos, y por supuesto se incluye acá dentro del criterio 1 toda enfermedad respiratoria aguda severa, ¿sí? Por eso cualquier persona que ingrese a un internado o a una terapia intensiva con insuficiencia respiratoria, por más que no haya tenido síntomas asociados anteriores, siempre se hisopa, porque de lo que se trata es de descartar COVID. En el criterio 2 tenemos en toda persona que sea trabajador de salud o que trabaje o sea parte de una institución cerrada como un geriátrico, por ejemplo, o un centro de estadía como es rehabilitación, o en las cárceles, ¿sí? En personal esencial, el personal esencial son las Fuerzas Armadas y la población que cuida adultos mayores, o en barrios populares o pueblos originarios, que son comunidades muy vulnerables, o en el caso de ser contacto estrecho de un caso positivo, ya no se necesitan 2 síntomas para considerarse caso sospechoso, sino con que esté presente uno solo, ya es considerado y esa persona debe hisoparse. Y lo que se agregó como criterio 3 es un síndrome que se ha visto en los niños y que es un síndrome inflamatorio multisistémico. Esto no es común, los niños en general tienen una evolución buena en cuanto al COVID, es un poquito de moco, dolor de garganta, una tos, una febrícula y pasa, ¿sí? En los niños en general es así, pero se ha descrito en algunos casos este síndrome en el cual se ha visto erupción cutánea o rash con conjuntivitis bilateral y signos de inflamación en las manos, en los pies o en la boca. Son niños que por supuesto tienen un cuadro grave, con tensión arterial baja o con shock y que requieren internación en terapia intensiva, con fallo de muchos órganos, alteración en la coagulación, diarrea, vómitos, dolor abdominal y algunas cuestiones del laboratorio alterados. Pero vuelvo a repetir que esto no es lo común. Sí, también tenemos cuenta que cuando ingresa un niño a un internado con estas condiciones, también se lo hisopa para descartar COVID. ¿Y por qué descartamos COVID? Por 2 cuestiones. Una, para poder limitar, digamos, el brote en la comunidad en cuanto a los contactos estrechos de esa persona que puede ser un potencial positivo, y otro tiene que ver con los cuidados que debe tener el personal de salud en la atención de pacientes positivos. Entonces, un paciente que ingrese como sospechoso siempre se atiende con todas las máximas medidas de protección hasta que logramos descartar ese paciente para COVID-19. ¿A qué le llamamos contacto estrecho? Un contacto estrecho no es cualquier tipo de contacto, o sea, no es que yo me crucé a mi vecino o estuve charlando con mi compañero, los dos con barbijo, o a mi vecino lo vi a media cuadra y lo saludé. Eso no es un contacto estrecho. Un contacto estrecho tiene que ver con un contacto justamente, prácticamente cara a cara, porque tengo que estar a menos de 2 metros de distancia de esa persona, por más de 15 minutos y sin medidas de protección personal. Para la población general tiene que ver con el cubreboca común, y para lo que es el equipo de salud tiene que ver con el barbijo quirúrgico, ¿sí? No hace falta que sea N95. Cuando hablamos de contacto estrecho, entonces, por ejemplo, si hay un brote dentro de un centro de salud, o sea, si hay un caso positivo, nosotros lo que hacemos es evaluar todas las personas que pueden haber estado en contacto con ese caso positivo, pero en contacto estrecho, ¿sí? O sea, una conversación cara a cara por más de 15 minutos y sin equipo de protección personal. El problema que estamos teniendo con los equipos de protección, que así como la comunidad ya está muy cansada de esto, porque realmente es muy largo y es muy tedioso,
los equipos de salud también se cansan y se agotan, y con mucha más razón todavía. Entonces, para el caso de la atención de los pacientes, muchas veces se usan todas las medidas de protección personal, pero los contagios suceden en los momentos de relajación. ¿Cuándo son esos momentos de relajación? Cuando me voy a tomar un vaso de agua, o se van a fumar, o almuerzan, o desayunan, lo que sea, con otra persona, que por supuesto para comer tengo que sacarme el barbijo. Ese es el momento en el cual el personal de salud en general nos infectamos. Ese es el momento número 1. Y el número 2 es cuando nos sacamos la ropa, digamos, los equipos de protección, que hemos estado usando para pacientes positivos. Por supuesto que el personal de salud somos la primera línea de batalla, estamos totalmente expuestos, y por más que nos cuidemos, en algunos ámbitos, principalmente las unidades de terapia intensiva, que son para COVID y que son pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica y que hay mucha aerosolización, digamos, de virus, es un riesgo importante, lo mismo que en aquellos pacientes que atienden pacientes COVID en un internado común. Nos podemos infectar, eso es cierto, pero si usamos los equipos de protección personal, el riesgo es mínimo, y es peor salir de ahí y sentarme con mi compañero en la cocinita o en el office a tomar un café, y ni hablar del mate, ¿sí? El mate, que este virus ha venido a atentar contra nuestras costumbres argentinas, digamos, porque los argentinos tomamos mate, compartimos el mate, el mate siempre ha sido como una demostración de afecto, digamos, de confianza entre un grupo de amigos o de trabajo. Esto de besarse, de abrazarse, que ya no lo estamos haciendo más desde hace bastante tiempo, pero bueno, o sea, es algo que tenemos arraigado y que es muy nuestro, y cuesta mucho todos los días. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un caso positivo? Bueno, nos contactamos con esa persona, le hacemos, por supuesto que lo primero que hacemos es indicar el aislamiento, y que es lo más importante, el aislamiento de esa persona, del que es positivo, de sus contactos estrechos, o sea, que son sus convivientes, seguro, porque comparten la cocina, comparten el baño, cenan, almuerzan juntos, y de los contactos estrechos. Eso es lo primero que hacemos. Primero aislamos y después vamos hisopando. Primero se van a hisopar los contactos estrechos. Si ese contacto estrecho, por ejemplo, sus convivientes, sus compañeros de trabajo, sus amigos, si alguno de ellos es positivo, se vuelve a empezar otra vez, se ven cuáles son los contactos estrechos de ese nuevo caso positivo, y se van a hisopar. Si ese contacto estrecho es negativo, lo mismo, tiene que permanecer aislado 14 días, porque el periodo de incubación de este virus, o sea, el tiempo que tarda entre que una persona se infecta y que empieza a desarrollar síntomas, puede llegar hasta 14 días, es por eso el aislamiento, y al día 14 se va a hacer un análisis de sangre, que es un test rápido o una serología. Si es negativo, se libera esa persona del aislamiento. Y en el primer hisopado que le hacemos, cuando detectamos que es contacto estrecho de un positivo, dijimos que aislamos también los contactos del contacto. Cuando me da negativo ese hisopado, yo ahí puedo liberar a los contactos, ¿sí? Que sería el contacto del contacto. Esto muestra lo que pasa, digamos, la dinámica de cómo se transmite esta infección. Cuando empezaron a aparecer los casos acá, que fueron todos importados en un primer momento, sabíamos que en los hospitales había tanta carga de virus que la gente se infectaba dentro de los hospitales. Se internaban por alguna causa y se infectaban ahí, la gente iba por una consulta ambulatoria al hospital, que esta es una experiencia que tenemos de Europa, y se infectaba dentro de los hospitales, lo mismo que el personal de salud. Esto ha cambiado bastante y ha tenido que ver con la capacitación que hemos tenido tiempo de poder brindar en los primeros meses acerca de todos los cuidados y todas las técnicas de desinfección que hay que tener en los hospitales. Pero también nos pasó que nos olvidamos que el personal de salud forman parte de lo que es una comunidad. Además de estar en terapia intensiva y tener ese riesgo, que es lo que está en rojo, tengo riesgo, si trabajo en una terapia de infectarme a partir de pacientes que tengan COVID, o pacientes que están internados o que consultan por otras causas, también me lo pueden transmitir, pero principalmente, como personal de salud, me puedo infectar en la comunidad.
En la comunidad tenemos casos que no tienen síntomas y tenemos casos que tienen muy pocos síntomas y que pueden confundirse con otros cuadros, como por ejemplo el resfrío común, la gripe y las alergias. Todos son muy parecidos. En el caso del COVID puede haber fiebre, una fiebre que en general no es tan alta, es de 37,5, 38, lo mismo que los otros cuadros, excepto la alergia, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, mucho malestar general, mucho cansancio, diarrea, moco por la nariz o agua por la nariz, como en el resto de los cuadros, y por supuesto que puede tender a confundirse. Estas personas que no consultan justamente porque dicen, pero si a mí todos los años para esta época me pasa esto, están contagiando. Una persona empieza a contagiar 48 horas antes del inicio de los síntomas. Y ese contagio sabemos que se prolonga aproximadamente hasta el día 10 a 14 de inicio de los síntomas. Este es un cuadrito que no les voy a decir que lo miren muy por encima nada más, porque es bastante complejo. Hay 3 estadios, digamos, un estadio 1, que es una infección inicial, y que se presentan esos síntomas que hablamos recién, un rayo, o sea, unas lesiones en la piel, y no pasa absolutamente nada más. Las personas que tienen factores de riesgo y que entran dentro de este grupo, las que pasan al estadio 2, por supuesto que hay excepciones también, este es el que se llama una fase pulmonar, y es cuando se produce la neumonía por COVID, que puede ser, por supuesto, grave. Y después de esta fase pulmonar hay otra fase más, que ya se entra en el estadio 3, y que tiene que ver con una tormenta de citoquinas, una tormenta inflamatoria, se activa toda la cascada inflamatoria y exageradamente, entonces el cuerpo empieza a defenderse de una manera desmedida, y ya lo último, ni siquiera queda virus vivo, porque ya el virus cumplió su ciclo y no está más, y el cuerpo sigue activado, y estas son las personas que tienen más riesgo de morir. Se han hablado desde que empezó todo esto de muchas terapias potenciales, algunas drogas como el Remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir. Estos dos primeros, la hidroxicloroquina y el lopirrito se empezó a usar en un principio, después se vio que primero no tenían ningún beneficio y segundo que eran fármacos que tenían muchas reacciones adversas, entonces era peor usarlos que no usarlos, y desde hace un tiempo directamente no están recomendados. El Remdesivir sí, pero no llega a la Argentina, y lo que tenemos nosotros disponible, y que es una ventaja, digamos, porque pareciera que funciona y que anda bien, es el plasma de convaleciente. El plasma de convaleciente se extrae de personas que han tenido la infección y que tienen anticuerpos para la infección, y después se puede usar para personas, digamos, que tienen ya entran en este estadio, entre el estadio 2 y el estadio 3, que es cuando empieza a disminuir el oxígeno en la sangre, le pasamos plasma. Esto, por supuesto que el COVID es algo muy nuevo y no tenemos grandes estudios que avalen las conductas terapéuticas que llevamos a cabo, y lo que hacemos con el plasma es lo que se llama un tratamiento compasivo. Es un tratamiento compasivo porque es lo único que podemos ofrecer para estas personas, y pareciera, al menos en nuestra experiencia, que los pacientes mejoran con el plasma. No se le puede indicar a todos, o sea, la fecha tienen que ser infecciones precoces de menos de 10 días. Si es una persona que está con más de 10 días de síntomas, se ha visto que no funciona, entonces directamente ni se le coloca. Y bueno, vamos a ver después de todo esto, o sea, con qué conclusiones se sacan y ver qué también le ha hecho el plasma a los pacientes. Si ustedes ven este cuadrito, acá en la flecha verde, habla de los pacientes cuando se empiezan a complicar, y que es a partir del día 6 del inicio de los síntomas hasta el día 8. Entonces, si un paciente empieza con síntomas, en general en los primeros 6 días va a tener esos síntomas leves, digamos, la fiebre, el dolor muscular, el cansancio, el dolor de garganta, la tos. Y es al día 6
donde tenemos que empezar a tener más cuidado, porque es el momento en el que empiezan los infiltrados pulmonares, o sea, la neumonía por COVID, y la mayoría de los ingresos se producen al día 8. Entonces, entre estos 2 días, entre el 6 y 8 de inicio de los síntomas, uno tiene que tener como más control de los pacientes positivos. ¿Cómo hacemos nosotros para evaluar estos pacientes que vienen a un consultorio, que vienen a una guardia? Ya hablamos de lo que era el caso sospechoso de COVID y de los criterios, ¿no? Si es personal de salud o si es contacto estrecho de un positivo con un síntoma, ya se hisopa. Si no tiene contacto estrecho y no es personal esencial, tiene que tener 2 síntomas positivos y se hisopa. El tema es que en personas que no tienen factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo serían la edad, o sea, si es menor de 55 años y no tiene ninguna enfermedad, tiene oxígeno normal en la sangre, o sea, yo lo saturo y tiene una saturación mayor de 95%, lo oculto y ese paciente en el pulmón no tiene nada y no tiene una frecuencia respiratoria muy acelerada, ese paciente se va a esperar el hisopado a su casa. Si es positivo, me comunico con él, lo controlo todos los días, le hago una llamada por teléfono. Entre el día 5 y el día 7, que fue lo que dijimos, lo vuelvo a valorar en su domicilio para asegurarme que no está haciendo una neumonía o una infección grave, y me encargo de todo lo que es el control de foco. En los pacientes que tienen factores de riesgo, que el principal factor de riesgo sigue siendo la edad, ya lo vamos a ver en un grafiquito, mayores de 55 años o pacientes que tienen enfermedades previas, como por ejemplo la diabetes mal controlada, el asma moderada o grave, el EPOC, el tratamiento con corticoides, todas las enfermedades crónicas, la hipertensión también se ha visto como un agravante. En todos estos pacientes, el protocolo dice que yo tengo que hacerle una radiografía de tórax. Nosotros directamente ni hacemos radiografía de los pacientes, le hacemos directamente tomografía y un análisis de sangre. Si nosotros vemos algún signo de gravedad en esto, es un paciente que pasa al segundo nivel de atención y que se va a internar. Por supuesto que se le hisopa en la guardia, se interna y se espera el resultado del hisopado, y por supuesto mientras se van realizando todas las intervenciones de tipo epidemiológica que tienen que ver con el aislamiento de los contactos. Noé, quedan 3 minutitos y se corta, y vamos a conectar con el mismo usuario y contraseña. Dale, perfecto. Bueno, con respecto a los métodos diagnósticos, tenemos el hisopado, digamos, del que todos seguramente han escuchado hablar. Es un método directo, con ese hisopo se sacan células de la faringe, o sea, a través de la boca o a través de la nariz. Esas células se mandan a un laboratorio de alta complejidad, y lo que se ve es si contienen virus, ¿sí? Este es el método, digamos, el único método que es capaz de detectar que yo tenga una infección de tipo activa. Después están los test serológicos, que es un método indirecto. Acá se encuentran los test rápidos. Los test rápidos, en realidad, es como que se les atribuyen demasiadas cosas para lo que son capaces de hacer. Porque yo me puedo hacer un test rápido y que el test rápido me dé negativo. O sea, el test rápido o el análisis serológico, que es el análisis de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Puede que me dé negativo, pero no significa que yo no tengo COVID, ¿sí? Porque los anticuerpos empiezan a aumentar recién al 5º, 6º día de la infección. Puede que yo tenga una infección reciente y que la IgM y la IgG me dé negativo, como pasa acá en este segundo caso, y no me hice la PCR. Entonces perdí tiempo y me puedo complicar y puedo también aumentar el contagio, ¿sí? Entonces siempre para una persona que tiene síntomas, el diagnóstico es por PCR. Los test rápidos o la serología en general se usan para estudios poblacionales. Hay un programa que se llama Identificar, que cuando tenemos varios casos, por ejemplo, en una misma manzana, que fue lo que hicimos acá en Villa María, en 2 barrios, por ejemplo, se le hizo anticuerpos a las personas que estuvieran más expuestas, aquellas con hijos adolescentes, que sabemos que son los que tienen más vida social, o personal esencial, como por ejemplo algunas personas que trabajaban en estaciones de servicio o en algún supermercado, los comerciantes del barrio. Entonces, si todos me dan negativo y me da la tranquilidad de que no habría circulación en ese barrio y que yo no me estoy enterando. Me da ese tipo de tranquilidad.
pero nada más. Son muy sensibles, entonces me puede dar positivo y en realidad es una reacción cruzada con otro virus. Entonces no nos tenemos que confiar de ninguna manera de los test rápidos. Si yo me hago un test rápido, un test serológico, que es el de sangre, y me dice que es negativo, lo único que me dice es que yo no he tenido contacto con el virus, más o menos desde los últimos 10 días para atrás. Pero no habla de la situación actual, ni me asegura que yo no estoy infectada. Se va a cortar, pero nosotros de qué manera podemos contribuir con el distanciamiento social, algo que es sumamente difícil, pero que es necesario. El cubreboca y en el caso del personal de salud, el EPP, y no relajarnos, sobre todo en esos momentos del desayuno, del vaso de agua, porque es ahí donde nos podemos contagiar. El lavado y la desinfección de las manos, y esto me parece algo que es sumamente importante y que tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. Porque si yo me infecto, lo más probable es que no me pase nada. Hay excepciones, y han habido muertes también en personas jóvenes, como por ejemplo el doctor Basualdo, que falleció